esa injusticia y ante toda esa desigualdad, don Francisco I. Madero propone crear esos clubes democráticos y participan en las elecciones municipales de 1904. Pero don Porfirio Díaz les hace trampa, hay un fraude electoral, pero los maderistas, ya los seguidores de don Francisco I. Madero en San Pedro, no se desaniman. Él se pone en contacto con otros grupos de revolucionarios, con otros grupos de personas interesadas en que México progrese, y empiezan a formar una red de clubes en todo el estado para participar en 1905 en las elecciones estatales. Lanzan otro candidato y les vuelven a hacer trampa. Entonces don Francisco I. Madero, estando platicando aquí en San Pedro, imagínense ustedes ahí en la plaza platicando con los señores, en la logia masónica, en su club, platicando con la gente, deciden que es necesario ya organizar un movimiento a nivel nacional, que hacer lo que hicieron aquí, fundar clubes democráticos en todo el país. Y don Francisco se pone en contacto con mucha gente bien intencionada de todo México, pero don Francisco dice que es necesario, en ese momento piensa que es necesario escribir un libro, dejar todas sus ideas plasmadas en un libro, y escribe el libro La Sucesión Presidencial, que es un ensayo, un escrito en el cual don Francisco I. Madero hace un análisis de por qué México en aquel tiempo estaba sumido en la miseria, pero no solamente hace el diagnóstico, sino también propone qué hacer. Él propone crear un partido nacional democrático que participe en las elecciones de 1910 y que se elija democráticamente al próximo presidente de la República. Inclusive en el libro él le habla a don Porfirio, le dice: mire don Porfirio, usted ya está muy viejito, denos chance cuando menos de nombrar al vicepresidente, que los mexicanos elijan democráticamente al vicepresidente, para que ahora que usted se nos muera, porque ya don Porfirio tenía 80 y tantos años, el que quede en su lugar pues sea una persona que sea elegida democráticamente. Don Porfirio obviamente leyó el libro y se lo tiró. Es más, se me hace que ni lo leyó, lo había tirado a la basura. Supuestamente, y algunos comentarios dicen que sí lo leyó, pero pues quién sabe. Total, le contesta la carta y le dice que no, que muchas gracias, y comenta con sus allegados que pues este muchacho está loco. Entonces don Francisco I. Madero no se desanima. Primero su familia le decía: Panchito, no te metas en esa cosa. Su abuelito, el señor Evaristo Madero, le decía: no te metas en esas cosas, te andas metiendo en las patas de los caballos, tú eres un microbio, le dice su abuelito en una carta. Porfirio Díaz es un gigante, tú apenas eres un microbio, así le dice. Y don Francisco, que era muy educado y que quería mucho a su abuelito, le dice: abuelito, con todo respeto, yo creo que la lucha es justa y mire, deme permiso de aventarme. Total, no le dan permiso, pero él de todos modos inicia y sigue con la formación de los clubes democráticos. El impacto del libro La Sucesión Presidencial, jóvenes, es tanto que en aquel tiempo México era un país en el cual el 80% de la población no sabía leer. En México en 1908 éramos aproximadamente unos 10, 11 millones de habitantes. Bueno, de esos 10, 11 millones, nada más 2 millones sabían leer, todos los demás no sabían leer. Pero el libro causó tanto impacto en la sociedad mexicana que a través de los clubes que había formado don Francisco en todo el país, se juntaban, y los que sabían leer le leían el libro a los que no sabían, y causó tanto impacto y cayó tan bien estas ideas democratizadoras de don Francisco.